cuando la desobediencia es la opción más correcta. Siempre se nos ha hablado del respeto por la autoridad y que, siendo obedientes, es cuando en realidad somos buenos ciudadanos. Pero cuando se vuelve correcto el obedecer y cuando el obedecer por el contrario te vuelve pasivo, dócil y vulnerable como tal, como si fueras un robot sin voluntad tal cual. Definamos pues algunos conceptos interesantes por citar. Cuando hablamos de obediencia hacemos referencia a una actitud responsable de colaboración y participación que es fundamental para las buenas relaciones entre las personas, sobre todo en la convivencia y para que las relaciones puedan tener un carácter productivo en diferentes situaciones. Tomado de Google. Niveles de obediencia. Obediencia ciega. Aquella que ni por un momento se cuestiona si está bien o mal hacer lo que se le ordena, sino que sigue las instrucciones recibidas de manera incuestionable. Obediencia debida. Aquella que se espera de ciertos cargos subalternos de la milicia o de otras instituciones de jerarquía muy rigurosa. Se trata de una forma de obediencia ciega, solo que, amparada en un código de conducta particular o en la institucionalidad. Obediencia solidaria. Aquella que siente un individuo respecto de las acciones de un grupo al que pertenece, incluso cuando las acciones cometidas sean contrarias a lo que él piensa. Obediencia anticipada. Aquella que un individuo siente antes de que se le formule un mandato, solamente a partir de las expectativas que intuye en sus superiores. Obediencia voluntaria o racional. Aquella que un individuo profesa por una instrucción un mandato luego de haberlo procesado y reflexionado racionalmente, o sea, solo cuando está convencido de la necesidad de ejecutar esa acción. Link fuente, https://concepto.obediencia-. La palabra desobediencia alude al efecto de desobedecer, vocablo latino compuesto por los prefijos de negación o privación, dis, y o, igual a, sobre, o, encima, más el verbo, audira, que puede traducirse como, oír, o, escuchar. La desobediencia implica no acatar órdenes, por parte de una persona o animal, dadas por alguna autoridad legítima o ilegítima. Por ejemplo, mi perro muestra gran desobediencia a cualquier orden que le doy. Hace lo que quiere, así que llamaré a un adiestrador. Los niños pequeños de mi clase presentan una conducta desobediente que veré con qué estrategia corregir, o los captores le ordenaron a la víctima permanecer quieta y silenciosa en su lugar de cautiverio, pero gracias a su desobediencia, los vecinos escucharon los gritos y llamaron a la policía que lo liberó. La desobediencia civil ocurre cuando la población de un estado en su conjunto o gran parte de ella, se niega pacíficamente a cumplir una norma legal o varias, o una medida política, de modo consciente y por alguna razón que consideren justa, para lograr reemplazarla por otra u otras que tiendan al bien común, aunque esto les acarree soportar un castigo. Se expresa de tal modo de captar la atención de la opinión pública, para que la mayor cantidad de personas conozcan la situación y así crear conciencia colectiva y lograr apoyo. La desobediencia civil es tolerada en las democracias, pero reprimida en los sistemas dictatoriales. En muchas ocasiones el motivo es el rechazo al pago de impuestos arbitrarios, como la decisión que tomó el anarquista Henry David Thoreau, de nacionalidad estadounidense, quien se negó a pagar un impuesto que se usaría para pagar la intervención en México, hecho que le resultaba intolerablemente injusto. A raíz de ello publicó en 1849 su libro, Desobediencia Civil. El abogado y político indio, Mahatma Gandhi, 1869 a 1948, arengó a su pueblo a la desobediencia civil contra el gobierno británico, cuando las leyes que les impusieran fueran injustas, como la que les prohibía a los campesinos cultivar alimentos que necesitaban para vivir y debían cultivar índigo, para extraer tinturas, ya que de las hojas y tallos de este arbusto se obtiene un colorante de tonalidad azul oscura. Link fuente, https://deconceptos.com/ciencias-jurídicas-desobediencia. Antes la desobediencia debe venir sustentada por el pensamiento crítico, no se trata de desobedecer porque sí. Cuando somos jóvenes por la inmadurez juvenil solemos ser muy desobedientes pues no reconocemos cuál es cuál o los límites dentro de lo que estaría bien o mal en obedecer o desobedecer. Obedecemos desde la sumisión y el temor o bien desobedecemos desde posiciones tanto intransigentes como insolentes.
ante lo cual la experiencia de la vida y la madurez adquirida nos puede enseñar a marcar las diferencias respectivas, sin olvidar que debemos enseñar a las personas a nuestro cargo a pensar con inteligencia y discernimiento, lo cual es muy difícil y hasta absurdo o cansado puede parecernos, pues lo más fácil es aceptar todo o rechazar todo. El camino moderado y medio puede ser un proceso largo y hasta tedioso que requiere de mucho conocimiento de uno mismo y de lo de afuera, como criticar sin juzgar además de analizar y valorar correctamente. Así pues, revisemos algunas ideas complementarias a discutir. Obediencia sumisa e irracional. La figura de autoridad le ha enseñado a tenerle miedo. Obediencia desde la responsabilidad, confianza y criterio propio. Obedecen convencidos de que hacer lo que se les pide es para un buen fin. Aunque la obediencia ciega aparentemente tiene muchos beneficios, fomentarla puede traer consigo consecuencias indeseables para niñas y niños, entre otras, las que se listan a continuación. 1. Que lleguen al punto en el que ya no se consideren valiosos y dejen de defender sus ideas y voluntad, para complacer a la figura de autoridad. Sabater, 2022. 2. Que pierdan confianza en sí mismos, porque se les quita la oportunidad de tomar decisiones, de hacerse responsables de sus actos y de autoafirmarse al actuar de forma autónoma. Martínez, 2021. 3. Que busquen continuamente el reconocimiento de los demás sin hacerse valer por el simple hecho de ser, lo cual les hace propensos a sufrir abusos. Pajuelo, 2018. 4. Que se vuelvan dependientes de una autoridad, lo que en el futuro afectará su capacidad de analizar situaciones y podrá desembocar en que obedezcan sin preguntarse si lo que se les ordena es correcto. Martínez, 2021. 5. Que caigan en un estado de conformidad en el cual no se sientan cómodos o a gusto con su entorno, pero que no hagan nada para cambiarlo porque deben obedecer y no se cuestionan la situación. Martínez, 2021. Consejos para fomentar el pensamiento crítico y asertivo. 1. Evitar la disciplina autoritaria, así como la falta de disciplina siendo demasiado permisivos, ya que esto obstaculiza el desarrollo de la responsabilidad. Rodríguez, 2020. 2. Establecer y aclarar desde un principio las normas básicas, procurando que sean consistentes y que siempre se cumplan. Vélez, 2020. 3. Otorgar a los alumnos oportunidades para opinar y negociar, a fin de arribar a algún acuerdo que beneficie a ambas partes. Rodríguez, 2020. 4. Brindar momentos de autonomía en los que puedan comprobar sus capacidades y que vivan las consecuencias, positivas o negativas, de sus acciones. Rodríguez, 2020. 5. Reaccionar a las conductas indeseadas con calma y sin gritos ni castigos inmediatos, optando por ayudarles a resolver la situación de raíz, estimulando la empatía y su desarrollo prosocial. Vite Sierra et al., 2016. 6. Fomentar en los alumnos la reflexión sobre las posibles consecuencias de actuar de manera inadecuada y ayudarlos a visualizar la situación con ejemplos apropiados para su edad. Recuerde, estimable psicotuber, estos importantes consejos o recomendaciones dadas para reflexionar y que pueda con pensamiento crítico y asertivo, con absoluta empatía hacia los otros, pueda decidir cuándo es correcto obedecer y cuándo desobedecer una orden superior o aunque ésta también pueda provenir de sí mismo. Link fuente: https://isu.com/edilar/docs/cdm-321-s/18589994